para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Un cordial saludo una vez más para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo de palabra de Dios. Continuamos sirviéndole al Señor, continuamos llevando la palabra de Dios a los corazones, y gracias por conectarse, gracias por estar ahí en este bonito tiempo. Y hoy oramos al Señor para que sea un tiempo de bendición, pero también que el principio que hoy el Señor nos regala por medio de su palabra traiga bendición a nuestras vidas y a la de nuestras familias. Yo quiero invitarte, de donde estás, para que oremos y coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Y qué tal si también me acompañas a orar por todas las familias de la tierra, para que no solo sean benditas como la promesa que Dios le dio a Abraham, sino que en todas las familias de la tierra Jesucristo sea reconocido como el Señor. Que obviamente, si eso sucede, no faltará nada, y todo lo que nuestras familias requieran vendrá de parte del Señor. Yo quiero invitarte para que oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana y por esta preciosa oportunidad. Te damos muchas gracias por este momento, Señor, y porque nos permites acercarnos a ti una vez más para escuchar tu voz. Te pedimos que hoy hables a nuestro corazón como tú lo sabes hacer, Señor, y que traigas esa palabra que nuestro corazón y nuestras vidas necesitan. También oramos, Señor, en esta mañana por nuestras familias y por todas las familias del mundo, Señor. Oramos, Señor, por esa promesa que tú le diste a Abraham en una oportunidad, y dijiste que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y hoy pedimos bendición para las familias, pero la bendición tuya, Señor, Padre, que sea colocada en cada familia, Señor, en cada vida, que la presencia tuya, Señor, sea manifiesta y esté presente en cada hogar. Oramos, Señor, para que en todas las familias de la tierra se te reconozca, Señor, como el dueño y Señor de sus vidas, como el Salvador de cada una de nuestros hogares. Oramos para que la bendición tuya llegue, no tarde. Todo lo que necesiten nuestras familias sea provisto, en lo económico, Señor, en lo espiritual, en lo emocional. Que seas tú proveyendo todo lo que nuestras familias necesitan, porque si tú estás en nuestros hogares, nada nos faltará. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Y en esta mañana continuamos con nuestra serie Mucho Mejor, y hoy en nuestro tema número 16, con esta parte bien especial, un tema que se ha titulado La cima de la conciencia. Yo quiero invitarte para que vayamos a la palabra del Señor, al libro de los Salmos, capítulo 37, verso 16, y dice la preciosa palabra del Señor: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Amén y amén. Aquí en la palabra del Señor encontramos una tremenda y profunda verdad que Dios nos ha dejado, que tiene que ver justamente con uno de los más grandes anhelos y deseos del corazón de la gran mayoría de los hombres, que tiene que ver con las riquezas. Los seres humanos queremos riquezas, independientemente que lo querramos reconocer o no. A nadie de alguna manera le disgustará vivir cada día mucho más cómodo y tener muchas más cosas que le hagan y le faciliten la vida.
Para los seres humanos, las riquezas en algunas oportunidades se han convertido en algo tan esencial y tan importante que muchos quizás se han quitado la vida porque las han perdido, o otros se han amargado su vida porque no han logrado obtenerlas. Las riquezas, querido amigo y hermano que me oyes, es algo que la gran mayoría de seres humanos, porque probablemente me encuentro con alguien y quizás me está escuchando alguien que dice, no, para mí no son importantes, y bueno, Dios te ha dado esa paz, pero la gran mayoría de los seres humanos en el mundo entero han querido en algún momento determinado de su vida cada día tener una mejor calidad de vida y tener algo de riquezas. Pero las riquezas no solamente tienen que ver con aquello que es económico. Estamos acostumbrados quizás al concepto de que ser rico es aquel que tiene mucho dinero. Pero hemos encontrado una verdad y tenemos que reconocer una realidad, y es que hay muchos que tienen una gran cantidad de dinero, que viven quizás, y discúlpame de pronto la expresión un tanto exagerada, que podrían nadar en dinero, pero que no son felices, que de hecho son pobres en otras áreas. Hay muchos que tienen mucho dinero, pero que lamentablemente, discúlpame la expresión, son miserables en otros aspectos de su vida. Las riquezas realmente, desde todo contexto, tanto intelectual como filosófico y aún espiritual, van mucho más allá del dinero que tú y yo podamos contar. Las riquezas tienen que ver con la abundancia de bienes y recursos que pueden ser materiales o inmateriales. Ahí, en este orden de ideas, podríamos estar hablando que hay riqueza económica, que es la que la gran mayoría del mundo asocia, pero también hay riqueza espiritual, emocional, intelectual, cultural y un gran sinnúmero de riquezas. Aquí la palabra del Señor está diciendo, y nos lo dice allí en el Salmo 37:16, nos está diciendo que mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Cualquiera pensaría que Dios, por medio de esta palabra, nos está quizás haciendo un llamado al conformismo y a lo poco, pero no es así. De hecho, uno de los intereses y de los deseos más profundos del corazón de Dios es que tú y yo seamos bendecidos. Él desea que tú y yo seamos prosperados. Dentro de esa esencia de Dios, Dios quiere que tú y yo vivamos bien y sin que nada nos falte. En pocas palabras, Dios desea que tú y yo tengamos riquezas. Pero, ¿a qué precio es lo que el Señor hoy quiere hablarnos? ¿A qué precio quieres o deseas tú ser enriquecido? La palabra nos está hoy hablando y no nos está diciendo que es malo que tú y yo tengamos riquezas, sino que de alguna manera es preferible tener poco si son obtenidas de la manera correcta. Hay muchos que tienen muchas riquezas, y no solamente, obviamente, hablando de lo económico, que es lo que a la gran mayoría de personas asocian, pero que tienen riquezas, pero que lamentablemente no son unas riquezas de las cuales hayan sido obtenidas conforme a lo que a Dios le agrada. Por eso está diciendo aquí el Señor, y está diciendo, es preferible que tengas poco, pero que lo que tengas lo hayas obtenido de manera justa, a que lo que hayas obtenido sea producto de mucho pecado, de cosas de lo que al Señor no le haya agradado. Vuelvo y reitero, para muchos quizás pensarán que para Dios no es importante que tú y yo vivamos bien, que tú y yo vivamos cómodos. Pero de hecho, cuando tú vas a las Escrituras, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios está tan interesado en que tú vivas bien, y que Dios está tan interesado en que tú tengas riquezas, pero de la manera correcta, de la manera en que a Él le agrada, de la manera en la que Él se pueda glorificar. La palabra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice un texto muy importante. Dice, acuérdate de Jehová tu Dios. Comencemos por ahí, querido amigo y hermano. Acuérdate de Dios. Y dice allí, continúa, que Él te dará el poder para hacer riquezas. Hay muchos que tienen riquezas, pero que de hecho su corazón y su vida está alejada de Dios. Hay muchos que de alguna manera pueden tener muchas cosas y muchos bienes materiales, pero en su corazón no tienen a Dios, ni mucho menos los principios de Dios. Ahí es donde el Señor nos dice en el Salmo 37, entonces, ¿de qué sirven esas riquezas? Entonces, ¿de qué sirve ser rico si lo que tú y yo tenemos de alguna manera no es lo que a Dios le agrada? La palabra dice, acuérdate de Jehová tu Dios, el cual te dará el poder para dar riquezas. Si tú y yo queremos en algún momento determinado que
querer tener una mejor calidad de vida. Ese principio comienza por acordarnos de Dios, por acordarnos de aquel que nos ha dado la vida, que si fue capaz de darnos la vida, nos dará todo lo que necesitemos para ser felices. Pero hay muchos que de hecho se anhelan y se afanan por ser ricos sin importar que sus riquezas las obtengan alejándose de aquel que un día les formó en el vientre de sus respectivas madres. Hoy el Señor te dice que es importante, Dios quiere que tú y yo tengamos riquezas, pero que es preferible tener poco, pero allí, delante de Dios, siendo hombres y mujeres justos delante de Dios, que teniendo todas las riquezas del mundo y obteniendo todos los bienes del mundo, pero alejados de Él. La palabra del Señor también dice en el Salmo 112, verso 3, es un salmo muy conocido. Y comienza, dice, bienaventurado el varón que teme a Dios y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. En el verso 3 dice y confirma y dice, bienes y riquezas hay en su casa. Aquí con este texto nos está de alguna manera el Señor hablando y nos está diciendo que a Él le interesa que tú tengas riquezas, que a Él le interesa que tú vivas bien, pero hay una condición. Bienaventurado el varón que teme a Dios y que en sus mandamientos se deleita. Hoy hay muchos que tienen riquezas, pero están alejados de los mandamientos de Dios y que de hecho todas sus riquezas las obtienen lejos del temor a Dios. ¿A qué precio hay muchos que son ricos? ¿A qué precio muchos han obtenido riquezas? Pasando por encima de otros, dañando los corazones de otros, lastimando a otros, pisoteando a otros. Y ahí es donde el Señor te dice, es preferible que tengas poco, pero haciendo las cosas bien, que teniendo mucho y teniendo todas las riquezas del universo, pero haciendo justamente todo aquello que está mal delante de Dios porque no le temes y porque desconoces o sencillamente no te quieres deleitar en lo que Él nos ha dicho. La palabra del Señor también nos dice allí en el Proverbio capítulo 22, verso 4. Dices, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Sabes que en estos tres textos, y son muchos, pero en este tiempo de devocional quiere Dios hablarnos. Son muchos los que quizás Dios nos habla de su interés, de su intencionalidad, de su deseo de que tú y yo tengamos riquezas. Pero vuelvo y reitero, ¿a qué precio? ¿A qué precio? No sé si te diste cuenta de la imagen inicial. Una persona que está al borde de llegar a una cima. ¿Sabes? El asunto no es llegar a aquella cima. El asunto sí es que se llega de manera correcta. ¿En qué satisfacción estaría en aquel escalador? Que quizás un helicóptero, que quizás un avión, que quizás utiliza alguna ayuda extra para llegar a esa cima, pero no lo hace de la manera correcta. No lo hace escalando, no lo hace paso a paso, no lo hace como es debido. ¿De qué le serviría al hombre llegar 1000 veces a esa cima si llegar a esa cima no lo hace con una conciencia limpia? ¿Cuántos han llegado a la cima de la vida con la conciencia contaminada, con la conciencia incorrecta, con la conciencia cargada de que lo que se hizo mal? Estamos hablando y cuando miramos esa imagen me viene a colación o me viene al recuerdo el gran monte Everest. ¿Sabes cuántas personas han pasado por el universo? Quizás ya hemos perdido la cuenta. Millones y millones de seres humanos hemos venido a la Tierra. Pero solo 4.000 escaladores a estas alturas han podido llegar al monte Everest. Solo 4.000 de millones, pero lo han hecho de manera correcta. Muchos han intentado escalar, pero no lo han logrado. Muchos han intentado llegar a la cima, pero no han podido. Muchos han intentado llegar allá y han perdido su vida. Incluso muchos han intentado llegar de la manera más fácil, de la manera más simple, pero han muerto en el intento. ¿De qué sirve llegar a la cima si nuestra conciencia va cargada de que hicimos lo incorrecto? ¿Cuál es el logro importante en este asunto? ¿Qué es lo que valdría la pena resaltar? Es que muchos han llegado a la cima del monte Everest, pero han llegado de manera correcta. Han llegado pasado proceso, han llegado viviendo lo que tienen que vivir y han logrado llegar a la meta a pesar de todo lo que se les presentó. Han llegado a la cima y pueden colocar allí su bandera con la satisfacción que sufrieron, que lo lucharon, que lo intentaron, pero lo hicieron de manera justa. Lo mismo sucede en la intencionalidad de obtener riquezas. Lo mismo sucede. Hay muchos que quieren venir a la tierra y ser ricos y obtener riquezas, obtener poder, pero sin importar el precio que tengan que pagar. Mi
Nicolás Maquiavelo, uno de los más grandes filósofos del siglo XX, entre el siglo XIX y el siglo XX, dijo lo siguiente. Dijo: el fin justifica los medios. Pero eso no es así. Realmente eso no es así. Si tú y yo queremos obtener riquezas, que sean como Dios nos dice, que sea como su palabra nos lo ha establecido, que sea como Él nos lo ha enseñado. Hoy estamos en tiempos donde en cualquier lugar se puede predicar de riquezas, pero sin llevar a que el pueblo busque realmente a Dios. ¿Sabes? Dios no se opone a que tú y yo tengamos riquezas. De hecho, nos lo ha dicho Deuteronomio 8:18 lo dice: acuérdate de Dios y Él te dará las riquezas. Salmo 112, versículo 3: teme a Jehová, deleítate en sus mandamientos, y bienes y riquezas tendrás en tu casa. Proverbios 22:4 lo dice: sé humilde y teme a Dios y Él te dará riquezas como pago. Pero ¿sabes? Son riquezas de manera justa, son riquezas de manera correcta. Son muchos que tienen muchos bienes, muchas riquezas, pero que de hecho lo han hecho lejos de Dios. ¿Y de qué les sirve? ¿De qué sirve esas riquezas si detrás de todas ellas se está fallando a Dios, se está infringiendo lo que Dios nos ha dicho y de hecho se está desagradando el corazón de Dios y quizás se está pasando por encima de los demás? Riquezas en todo sentido de la palabra. ¿De qué nos serviría tener poder? Tener riquezas en lo espiritual, o tener riquezas en lo emocional, o tener riquezas en lo intelectual, si esas riquezas lo que han hecho es daño. Hay gente que son muy ricos intelectualmente, pero utilizan su intelecto para pisotear y dañar a otros. Son muchos los que tienen riquezas económicas, pero con sus riquezas humillan y menosprecian a los demás. Son muchos los que tienen quizás riquezas espirituales, que son reconocidos, que son personas a las que Dios les ha dado un don, un talento, unción, pero con eso han dañado a muchos. ¿De qué sirve eso? Por eso aquí el Señor nos dice: es mejor llegar a la cima, pero que llegues con la conciencia limpia. Si tienes riquezas, que puedas decir: estas riquezas no van, llegué a la cima, pero con la conciencia limpia. Llegué a las riquezas, llegué al reconocimiento, llegué a la fama, llegué al buen nombre, pero llegué de manera correcta. ¿De qué nos sirve llegar a la cima? ¿De qué nos sirve haber llegado a un monte si no escalamos de la manera justa? ¿De qué nos sirve habernos llenado de bienes y riquezas si aquellos bienes y riquezas los obtuvimos desagradando y ofendiendo no solamente el corazón de Dios, sino lastimando el corazón de otros? Nunca pases por encima de nadie para obtener lo que quieres. Nunca pases por encima de tus principios. Nunca pases por encima de lo que Dios dice. Nunca pases por encima de los demás. Porque sabes ¿de qué servirían esas riquezas? Dice allí la Escritura: es mejor lo poco del justo que las riquezas, ojo, de muchos pecadores. O sea, juntando las riquezas de todos los pecadores, de nada les serviría eso. Y nada de eso se debería comparar con lo poco que un justo, de manera correcta, pueda obtener. Pero lastimosamente estamos en un mundo en que los seres humanos a veces ni siquiera nos alegramos de lo que tenemos, porque queremos tener más. Estamos en medio de una sociedad que muchos quieren tener más sin importar el precio que tengan que pagar o por encima de quién tengan que pasar. ¿A costa de qué valdría la pena ser rico? Es mejor lo poco del justo. En pocas palabras está diciendo allí: es preferible que tengas poco, pero que sea haciendo las cosas correctamente, haciendo las cosas que agradan a Dios, que tener riquezas, pero haber desagradado a Dios, haber lastimado a muchos y haber hecho lo que a Dios no le agrada. ¿Sabes? El enemigo, en la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 4, versículo 8, el enemigo de nuestras almas se le presenta al dueño del mundo, al fundador del universo, al Hijo del Dios viviente. Se le acerca a Jesucristo y ¿sabes qué le dice? Y dice la Escritura, y por eso nuestro tema de hoy, la cima de la conciencia. Porque dice la Escritura, y allí en Mateo 4:8, dice: y le llevó a un monte muy alto, y desde allí le mostró las riquezas y la gloria de ellos, y la gloria del mundo. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabes? El enemigo sabe que a nuestra naturaleza humana le gustan las riquezas. Y cuando Jesús estaba en su naturaleza humana, el enemigo se le presenta y le ofrece todas las riquezas del mundo. Todas las riquezas del mundo, pero de la manera incorrecta. Adore al que no tiene que adorar. Desagrade desagrade al que de alguna manera es el fundador del universo. Desagrade a su Padre. Desagrade al Dios viviente. Y le daré las riquezas. ¿Sabes?
A lo que Jesús dijo: a Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes? Jesús fue tentado. A Jesús se le ofrecieron riquezas, pero de manera incorrecta. A Jesús se le ofreció las riquezas y la gloria del universo de la manera incorrecta, desagradando a Dios, deshonrando a Dios. Y si Jesús nos dio ejemplo, y muchos podrían decir: pero es que Jesús es el dueño del oro y la plata. Justamente por eso, porque el enemigo, aún así sabiéndolo, se atrevió a tentarlo, se atrevió a ofrecerle las riquezas, pero de manera incorrecta. Ahora la pregunta es: ¿quieres riquezas? ¿A qué precio? ¿Quieres tener fama, reconocimiento, crecimiento? ¿A qué precio? Dios hoy te dice, en ese orden de ideas, sería mejor lo poco, sería lo mejor, lo poco del justo, que las riquezas de muchos pecadores. No importa cuántas veces alguien pueda subir al monte Everest, si no lo hace de manera correcta. ¿De qué serviría subir 10,000 veces a la montaña más grande del mundo, al monte más grande del mundo, ayudado de un helicóptero? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría subir al monte del mundo ayudado de otras cosas? Pero es preferible subir una sola vez, pero haber subido pagando el precio, haber subido haciendo lo correcto, haber subido cumpliendo el proceso, el paso a paso. Lo mismo sucede. De nada sirve llegar al mundo y haber obtenido riquezas si esas riquezas se obtuvieron desagradando a Dios, lastimando los corazones de los demás y desagradando a aquel que nos dio la vida, deshonrando a aquel que confió en nosotros y nos trajo al mundo. Por esa razón el Señor te dice hoy, de manera muy particular y de manera muy especial: yo quiero que tengas riquezas, yo quiero que vivas bien, pero hazlo de manera correcta, hazlo de manera que me agrade, obténlas con el proceso justo, obténlas agradándome a mí, porque de nada sirve que te llenes de riquezas, pero que vivas lleno de pecado. De nada sirve, y ahí es donde Jesús añade una palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Hoy el mundo está preocupado en obtener riquezas, pero las riquezas que vale la pena obtener son las riquezas como Dios nos lo ha dicho. Teme a Dios, sé humilde, teme a Dios, no pases por encima de los demás y acuérdate de Jehová tu Dios, y Él te dará el poder para hacer riquezas, llenará de bienes y riquezas tu casa, y sabes, te lo pagará, porque esa es su remuneración. Hoy Dios quiere, y vamos a añadir cada día a este tiempo de devocional una tarea. ¿Por qué no agradeces a Dios hoy por lo que das? Que esa sea tu tarea. Aprende a ser agradecido con lo poco que tienes. Lo has obtenido de manera justa, lo has obtenido de manera trabajada, lo has obtenido de manera correcta. ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo si has engañado a otros? Si has lastimado el corazón de otros, si has pasado por encima de otros, si has humillado a otros, ¿de qué te sirve ese dinero? Qué rico que hoy podamos agradecer a Dios. Dios, hoy tengo poco, pero ha sido de manera justa, ha sido de manera correcta. ¿Sabes? El Dios que ha visto eso, tarde que temprano, te dará el poder para hacer riquezas y te dará las riquezas que Él ha prometido, porque está en su corazón dártelas. ¿Por qué no agradecemos a Dios y por lo que nos ha dado? Y terminamos este tiempo con una oración de gratitud al Señor. Amado Dios, te damos gracias por este momento. Y en esta serie mucho mejor, te damos muchas gracias por esta oportunidad. Porque quizás en este orden de ideas, los seres humanos queremos riquezas, pero sería mucho mejor quizás tener poco, pero haberlo obtenido de manera justa, de manera correcta, sin haber dañado a nadie, sin haber hecho lo incorrecto, sin haber desagradado tu corazón. Por eso, Señor, hoy queremos agradecerte por lo que tenemos, sea mucho, sea poco. Te agradecemos por nuestra casa, por nuestra vivienda, por nuestros hijos, por nuestra profesión, por los bienes que tenemos en nuestra casa, por lo poco que quizás tenemos en el momento, pero obtenido de manera justa. Te queremos agradecer. Y sabemos, Dios, que si seguimos haciendo lo correcto, que si seguimos haciendo lo que es justo, si seguimos agradándote y buscándote, las riquezas llegarán, porque tu palabra así lo ha prometido. Perdónanos si en nuestro afán de hacer riquezas hemos pasado por encima de otros, si en nuestro afán de tener fama, reconocimiento, de tener poder, de llegar a la cima, hemos pasado por encima de otros, lo hemos hecho hablando mal de otros, lo hemos hecho dañando el corazón de otros. Perdónanos, pero hoy permítenos llegar a la cima de la manera justa. Ayúdanos a llegar a la cima con nuestra conciencia limpia, con la conciencia de que hicimos las cosas bien, con la conciencia de que no dañamos a nadie y con la conciencia de que llegamos a la cima e hicimos todo lo que tú nos habías mandado. Te
Te damos muchas gracias, Señor, por este momento y hoy agradecemos lo que nos has dado. Y te decimos, Señor, gracias, porque esto poco que tenemos ha sido trabajado de manera justa, ha sido obtenido de manera correcta. Y sabemos que si lo hemos hecho así, tú no tardarás en bendecirnos, porque riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Padre, te damos muchas gracias y hoy te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por haber estado en este tiempo de proverbio. Y no se te olvide, es mejor lo poco obtenido de manera justa, agradando a Dios, que tener muchas riquezas, pero alejados de aquel que nos dio la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te dé riquezas, como Él lo ha prometido, como Él quiere darlo, pero haciendo las cosas de manera justa. Llega a la cima, pero con una conciencia limpia. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas.